Hola amigos, ¿cómo están? Después de lo que vi ayer, sentí la necesidad de sentarme con calma y hablarles con absoluta honestidad, de verdad, ¿eh? Porque lo que ocurrió en El Salvador, con la visita del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, no es un acto protocolar más, no es una foto diplomática más y no es una visita de cortesía para la galería. Creo yo que es algo mucho más profundo y para quienes observamos la realidad de toda Hispanoamérica con preocupación, incluso con frustración, es imposible no sentir algo muy concreto: envidia. Sí, envidia. Y lo digo sin rodeo. Siento envidia al ver a un presidente de Costa Rica viajando a El Salvador para firmar alianzas reales, concretas, enfocadas en el problema más grave que hoy destruye nuestras sociedades: la delincuencia y el crimen organizado. Siento envidia porque Costa Rica y Uruguay siempre fueron considerados, con matices y con diferencias, como dos de los países más estables, más seguros, más institucionales de Hispanoamérica. Países donde uno pensaba que las cosas funcionaban mejor. Y sin embargo, en los últimos años, lo que vemos es profundamente preocupante. Nuestros países se están degradando, se están convirtiendo en territorios donde el miedo empieza a ser cotidiano, donde la delincuencia avanza, donde el ciudadano honesto siente que el Estado ya no lo protege. Mientras eso ocurre, seguimos discutiendo, relativizando, justificando y mirando para otro lado. Por eso, cuando veo a un presidente como Rodrigo Chávez pararse en El Salvador, mirar de frente a Nayib Bukele y decir: tenemos que aprender de esto, no puedo evitar pensar en lo que no está pasando en otros países como Uruguay, porque mientras unos buscan soluciones, otros siguen diciendo que esto no me sirve, que esto no es para nosotros, que nuestro país es distinto. Y así estamos. Aquí no se trata de ideología, no se trata de izquierdas o derechas, se trata de algo mucho más básico: el derecho a vivir sin miedo. Aquí te voy a poner 3 videos. Aquí va el primero. En este acto solemne, sus excelencias de las repúblicas de El Salvador y Costa Rica han asentado sus firmas en la Declaración de Coatepeque, potenciando el compromiso estratégico entre ambas naciones y reafirmando la visión conjunta que fortalece la Alianza Escudo de las Américas. A continuación, en este significativo acto que reafirma la voluntad compartida de cooperación y desarrollo entre ambas naciones, invitamos a dirigir su mensaje al excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y honorable comitiva y gabinete de gobierno de Costa Rica que lo acompañan, miembros del gabinete de gobierno de El Salvador, señoras y señores. El año pasado tuvimos una visita a Costa Rica y aunque ya nos habíamos reunido anteriormente ese mismo año para la toma de posesión, pero iniciamos el trabajo que hoy está dando frutos. Hablamos de muchos temas, yo lo decía hace un rato, de que nosotros tenemos muchísimo que aprender de Costa Rica en prácticamente todos los temas. Estamos atrás de Costa Rica en casi todos los temas. Pero creo que en el tema de seguridad podemos ayudarles en el problema que están teniendo ahorita y que el presidente Chávez tiene toda la voluntad de resolver. Obviamente para eso pues requerirá cosas que nosotros no podemos darle, como diputados, apoyo judicial, fiscalía. Eso no le podemos dar nosotros. Eso el pueblo de Costa Rica es el que decidirá qué futuro quieren para su país. Nosotros no podemos ayudar en eso, pero en lo que sí podemos ayudar es en nuestra experiencia. En nuestra experiencia en el combate a la criminalidad, nuestra experiencia en el desmantelamiento de las estructuras criminales, nuestra experiencia en el manejo de sistemas penitenciarios, nuestra experiencia en las reformas de ley necesarias para poder erradicar el crimen y, como dije hace un rato, nos falta mucho en muchos temas,
Pero en el tema de seguridad, creo que nos falta nada o muy poco. Convertimos al país más inseguro del mundo, literalmente el país más inseguro del mundo, en el país más seguro de todo el hemisferio occidental y ahora mucho más seguro que países de Europa que jamás hubiéramos pensado que El Salvador iba a ser más seguro que esos países. Entonces, eso no pasó de un día al otro, requirió tiempo, requirió esfuerzo, requirió reformas, requirió apoyo, requirió la unión de la sociedad salvadoreña en contra de la criminalidad. Ahora, hay una cosa que es importante y es que El Salvador vivió algo que Costa Rica nunca ha vivido y que primero Dios nunca viva. Y es una criminalidad tan alta para ser catalogada la capital mundial de los homicidios como lo éramos nosotros. Y creo que sentir ese dolor tan fuerte y esa presión constante de vivir en un lugar que en ese momento era 2 veces más peligroso que Haití ahorita, hizo que la sociedad salvadoreña se uniera prácticamente en un 100%, 90 y pico por ciento, en contra de la criminalidad. Costa Rica, si bien enfrenta un problema de seguridad creciente y que el presidente y su gabinete están combatiéndolo y están haciendo las cosas correctas para combatirlo, pero Costa Rica aún no ha vivido, y primero Dios nunca viva, lo que nosotros vivimos. Y ojalá no sea necesario llegar a eso para unir a la sociedad, porque nosotros vivimos en pleitos políticos durante 30 años hasta que ya no aguantamos más y decidimos unirnos para buscar las soluciones. Yo espero que Costa Rica no tenga que vivirlo, sino que puedan ver nuestro ejemplo, es decir, no queremos ser como El Salvador llegó a ser, sino que nos vamos a unir antes para destruir el crimen, así como destruir el crimen así ahora, que todavía no es ni por cerca lo que nosotros llegamos a tener. Y hoy, con esta declaración de Coatepeque que estamos firmando este día, lo que queremos es lanzar el Escudo de las Américas, que es una iniciativa que tenemos con el presidente Chávez, para, en un inicio, que 2 países nos ayudemos a combatir la criminalidad. Como ustedes saben, el crimen no tiene fronteras. El crimen no se detiene porque hay una frontera. El crimen actúa transnacionalmente, se financia transnacionalmente, se coordina transnacionalmente. Las drogas que son producidas en un país son transportadas por otro, son terminadas en otro, empacadas en otro y vendidas en otro. El crimen trabaja como una sola red, coordinada, pero los países no. Entonces no tiene lógica que se vaya a convertir una estructura transnacional o varias estructuras transnacionales que operan en sincronía sin coordinarnos nosotros. Y nosotros sabemos que nuestro apoyo no solo es válido desde el punto de la experiencia, sino que también desde el punto de la coordinación. Y esa coordinación invitará con el tiempo a otros países a sumarse a esa estrategia que inicia de 2, pero que está abierta para gobiernos que piensen igual y que quieran lo mejor para sus pueblos y que quieran acabar con la criminalidad internacional, que es la que plaga toda Latinoamérica. Y que gracias a Dios nosotros nos hemos liberado de ella, sí, pero nos rodea. Y entonces debemos de trabajar en conjunto para acabarla en la región. Obviamente no todos los gobiernos piensan igual. Yo siempre he dicho que muchos gobiernos incluso están coludidos con el narco, con los crímenes, con el crimen organizado. Otros no están dentro de las organizaciones del crimen organizado, pero le temen a las organizaciones del crimen organizado. Otros se enfrascan en pleitos políticos en lugar de llevarle soluciones a la gente. Y al final no se logra hacer lo que se debe hacer. Así que esto que estamos haciendo ahora para luchar contra estas amenazas, el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas, la trata, el lavado, todo está conectado. Y que no respeta fronteras. Creo que con el Escudo de las Américas y esta alianza que estamos firmando este día, vamos a trabajar de la mano para llevar beneficios concretos a la población. Yo mencionaba también hace un rato de que normalmente cuando hay visitas de Estado, visitas oficiales, etcétera, se firman muchos acuerdos y se llegan cosas importantes. No es que no sean importantes,
cooperación interinstitucional, cooperación bilateral, se fortalecen lazos de hermandad de los países, pero muchas veces la gente no palpa las cosas concretas que los benefician a ellos. Con esto, con la declaración de Coatepeque este día y la creación de la Alianza del Escudo de las Américas, sí vamos a demostrar que se pueden dar resultados concretos y específicos a problemas que la gente tiene en su día a día, siendo inicialmente el que nos atañe, que es el de la seguridad. Y que yo creo que es donde nosotros podemos apoyarle más a Costa Rica. Excelente. Lo que dice Nayib Bukele en este primer fragmento es clave. Él reconoce algo que pocos líderes hacen, que El Salvador tuvo que vivir un infierno para llegar a la unidad social que hoy existe contra el crimen. Un infierno que Costa Rica, y ojalá nunca, ha vivido. Pero también deja claro algo fundamental. No hace falta tocar fondo para reaccionar. Se puede aprender del ejemplo ajeno. Se puede actuar antes. Bukele no ofrece discursos vacíos, ofrece experiencia. Experiencia en desmantelar estructuras criminales, en reformar leyes, en recuperar el control del territorio, en terminar con el estado paralelo que habían construido las pandillas. Y eso incomoda. Incomoda porque deja en evidencia a muchos gobiernos que no quieren o no se animan a hacer lo necesario. Aquí va otro fragmento de lo que dijo Nayib Bukele. Este acuerdo no es un documento más, es un hecho concreto para enfrentar las amenazas que compartimos desde hace muchas décadas y que logramos vencer en El Salvador. También este acuerdo reconoce que la seguridad y el desarrollo son esenciales. Nosotros somos un país menos desarrollado que Costa Rica, por varias razones, pero una de las razones es porque tuvimos dos guerras. Tuvimos una guerra civil en los 80s y luego tuvimos una guerra más grande y más sangrienta que fue la guerra de las pandillas. La dictadura de las pandillas, como le llamamos nosotros. Nosotros vivíamos en una dictadura, no ahora, que hay total democracia, sino la dictadura que teníamos con las pandillas, donde los pandilleros decidían quién moría, quién vivía, eran jueces, recogían impuestos, ellos le llamaban renta, extorsión diaria y sistemática a todos los negocios del país. Y ellos se volvieron un estado paralelo, el cual era el que de verdad mandaba en este país, que era un estado fallido. Ahora creo que en esta firma del Acuerdo de Coatepeque y este memorándum recogemos con claridad estos compromisos de cooperación operativa, intercambio de información, equipos conjuntos, impulso al desarrollo, la conectividad, la innovación, las estrategias, el control y las formas de cómo podemos resolver rápida y decisivamente el flagelo de la delincuencia. En el espíritu de este acuerdo, esta es la visión que compartimos, el mensaje que queremos enviarle a los salvadoreños, a los costarricenses y a los demás países que en un futuro, primero Dios, nos acompañarán, es que debemos construir seguridad, desarrollo, estabilidad desde nuestros países y siempre respetando la soberanía de cada uno y la autonomía de cada quien de tomar sus propias decisiones. Nosotros estamos aquí como amigos, como aliados y como un apoyo para lo que ustedes puedan requerir de nosotros, pero siempre Costa Rica toma sus decisiones como un país soberano y como nosotros siempre lo dijimos, nosotros en El Salvador exigíamos que se nos permitiera hacer lo que teníamos que hacer y en ese tiempo, ya no gracias a Dios, pero en ese tiempo se nos atacó mucho de otros países, organismos internacionales, ONGs, etcétera, y nosotros decíamos, déjennos que nosotros, los salvadoreños, apliquemos las recetas que nosotros sabemos que van a funcionar en nuestro país. Por ende, lo mínimo que debe hacer Costa Rica es lo mismo. Ustedes como costarricenses son los que deben de tomar las decisiones en su propio país. Nosotros, como amigos y como aliados, los que estamos a prestarles toda nuestra experiencia, conocimiento y lo que hemos logrado acá para que ustedes lo apliquen dentro de lo que ustedes consideren conveniente y en la realidad costarricense, que es diferente a la realidad que teníamos en El Salvador, gracias a Dios. Bien, quiero agradecer al presidente Rodrigo Chávez por esta alianza, por esta visión compartida y por la determinación de avanzar juntos. Lo que
hemos firmado hoy y lo que iniciamos hoy será recordado primero Dios por generaciones y al final cuando ya no estemos acá, pero se recordará que aquí se inició una alianza que traerá muchos beneficios para nuestros pueblos. Muchas gracias, presidente Chávez, y muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Muy bien, me gusta, porque aquí entra en juego el llamado escudo de las Américas. Y esto es central porque el crimen no respeta fronteras, el narcotráfico no respeta fronteras, el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de dinero no respetan fronteras. Operan como redes perfectamente coordinadas mientras los estados siguen actuando de forma aislada, lenta y muchas veces paralizada por disputas políticas internas. Bukele dice algo que es incómodo, pero real. Hay gobiernos coludidos con el crimen, otros que le tienen miedo y otros prefieren enfrascarse en peleas políticas antes que darle soluciones a la gente. Y mientras tanto, el ciudadano común paga el precio. Esta alianza entre El Salvador y Costa Rica busca algo distinto, resultados concretos, que la gente lo sienta, como dijo, en su vida diaria, que no quede en esos papeles firmados y olvidados, sino en calles más seguras, en familias que vuelvan a salir, en comercios que puedan trabajar sin pagar extorsión. Y aquí es donde entra la figura del presidente de Costa Rica. Vamos a escuchar lo que dijo. Ahora, escucharemos las palabras del excelentísimo señor presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles. Muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente Nayib Bukele, presidente de El Salvador, honorables autoridades salvadoreñas, colegas del gobierno de Costa Rica, pero sobre todo al pueblo de Salvador y al pueblo de Costa Rica que nos están escuchando hoy. Empiezo por agradecerle, señor presidente, haberme hecho sentir en casa desde que puse un pie fuera de ese avión. Costa Rica expresa todavía, y lo hará por años, el agradecimiento profundo al pueblo salvadoreño y a usted personalmente por el apoyo que nos dio con sus brigadas cuando el huracán Rafael golpeó nuestro país. Ustedes no pidieron nada, no tuvo cálculo político, señor presidente, no tuvo pretextos. Lo que tuvo fue valentía para ser solidario. Lo que tuvo fue un profundo amor por el prójimo y la fortaleza para despejar caminos y obstáculos y llevar alimentos y rescatar vidas en nuestra patria. Muchísimas gracias de nuevo. Eso el pueblo de Costa Rica no lo olvidará por décadas, creo yo. Demostró la hermandad, la amistad sin politiquería ni discursos, con acciones. Por otro lado, señor presidente, las lecciones del Salvador sobre el papel fundamental del Estado, que es proteger la vida y la propiedad de sus ciudadanos, de su gente, son verdaderamente aleccionadoras. Usted es generoso al decir que tiene muchas cosas que aprender de Costa Rica. Costa Rica ha tenido suerte, ha sido bendecida por Dios en muchas áreas, pero ¿para qué confites en el infierno?, decía mi abuela. Acuérdese que yo vengo de origen humilde. ¿Para qué riqueza? ¿Para qué desarrollo económico, inversión extranjera directa? Si nuestra gente tiene miedo, no se sienten seguros y no sienten que su propiedad y su vida, su integridad física está bien protegida. Y ese es el desafío.
usted cuando hablábamos de los números allá arriba de ese evento terrible que destruye una vida, un asesinato por sicariato, por extorsión, por secuestro y desaparición. Hablábamos de los números y usted dice, presidente y amigos de Costa Rica, es que lo que ustedes tienen no es nada comparado con el martirio que vive el pueblo salvadoreño. Y eso, señor presidente, es precisamente el desafío. Para cada uno de nosotros, incluyendo el pueblo de El Salvador, el pueblo de Costa Rica, un asesinato es uno en exceso. Y a este nivel que ustedes tuvieron, usted lo dijo, peor que una zona de guerra. Bueno, es que había una guerra entre pandillas, entre la ciudadanía, el pueblo, que más que combatientes eran víctimas de los depredadores. Sí, señor. Y usted, señor presidente, entendió y dio ejemplo de que gobernar es decidir y actuar. Y que esas decisiones y actuaciones ofenden a los amantes de la inmovilidad, de la tradición, a los defensores del status quo. Y le demostró al mundo la manera ejemplar y exitosa de una cruzada que usted emprendió contra las maras. ¿Lo criticaron? De todas partes, incluyendo del gobierno de turno en Costa Rica. Y de todas partes. ONGs, organismos internacionales, la OEA. No hubo nadie más que el pueblo de El Salvador que le dio el mérito que usted merecía por haber emprendido esa batalla. El Salvador, pueblo de Costa Rica, pueblo de El Salvador, se convirtió en el referente mundial en seguridad. Lo dije en Costa Rica y lo digo hoy mirando a los ojos al pueblo salvadoreño. Lo que ustedes lograron a través de un gobierno, de un congreso y de un grupo de magistrados, porque fueron los tres elementos del Estado salvadoreño trabajando juntos. Usted pasó 2 años en las estepas frías y solitarias de una minoría legislativa apabullante, 11 diputados de 84 con 11. Acuérdeme a mí que se siente eso. Pero fue perseverante. Yo les digo, lo que ustedes lograron a través de ese esfuerzo liderado por el presidente Bukele y luego incorporando al poder legislativo y al poder judicial es histórico. No lo dice Rodrigo Chávez. No lo dice el presidente de Costa Rica. Lo dicen las calles donde antes mandaban las pandillas. Lo dicen los parques llenos de gente que sale de noche ¿a qué? A vivir la vida. Nada menos ni nada más. Vivir la vida, caminar con sus hijos en las calles. Las escuelas en paz. Las familias que volvieron a soñar de nuevo. Y le voy a decir una cosa, señor presidente y amigos salvadoreños y costarricenses. Yo tengo un amigo salvadoreño que dice, Bukele me duplicó el tamaño de la casa. Yo, pero eso debe costar un montón de plata. ¿De dónde saca presupuesto? Dice, no. Lo que pasa es que ahora mis hijos salen y tengo el doble del espacio. Antes los tenía que tener encerrados. Y eso es una anécdota verdadera, señor presidente.
Lo que dice Rodrigo Chávez es francamente extraordinario para el contexto regional. Reconoce sin complejos que el papel fundamental del Estado es proteger la vida y la propiedad de sus ciudadanos. Dice algo que parece obvio, ¿no? Pero que muchos líderes han olvidado. ¿De qué sirve el desarrollo económico si la gente vive con miedo? Costa Rica es un caso particular en Hispanoamérica. Es un país que abolió su ejército en 1948 apostando por la educación, la institucionalidad y la estabilidad. Durante décadas fue un referente regional, pero incluso Costa Rica hoy enfrenta un desafío serio en materia de seguridad. Y Chávez lo entiende. Entiende que gobernar es decidir y actuar. Y aunque eso molesta a los defensores del inmovilismo y del status quo, y cuando él reconoce que El Salvador se convirtió en un referente mundial en seguridad, no lo dice un opinador, no lo dice un youtuber como yo, no lo dice un simpatizante, lo dice un presidente en ejercicio. Y remata con una imagen poderosa, casi poética, pero profundamente real, que me encantó. Esa anécdota del salvadoreño que dice que Bukele le duplicó el tamaño de su casa. Eso no es una exageración. Es una verdad brutal. No se agrandó la casa, obviamente. Se agrandó la libertad. Se agrandó el espacio vital. Porque cuando sus hijos pueden salir a la calle sin miedo, cuando los parques se llenan de gente, y cuando la noche deja de ser territorio del crimen, la vida se expande. Y eso, estimados amigos, es lo que muchos todavía no quieren entender en Hispanoamérica. Bueno, mentira, perdón. No quieren entender esos políticos, porque la gente lo tenemos entendido, muy bien entendido, y hasta normalizado. Eso es la base de todo, porque la seguridad no es un lujo. Sin seguridad no hay desarrollo, no hay educación, no hay inversión y no hay futuro. Por eso, al ver esta alianza entre El Salvador y Costa Rica, no puedo evitar sentir envidia, pero una envidia sana, una envidia que ojalá se transforme en reflexión. Ojalá algún día veamos no solo 2 banderas firmando acuerdos, sino muchas más. Ojalá Uruguay y tantos otros países dejen de decir esto no sirve y empiecen a preguntarse y sí sirve, porque al final no se trata de copiar modelos, se trata de tener el coraje de hacer lo que funciona. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por su like y por su suscripción y nos vemos en un próximo video. Se me cuidan, adiós.